for you to wear. What's that? Put it on. Why? 22 películas perturbadoras, 7 niveles. Este es el iceberg de los pasillos más oscuros del cine. Comenzaremos con películas que apenas inquietan, pero a medida que profundicemos más, cada título esconderá secretos más perturbadores que el anterior. Empecemos por la punta del iceberg. Advertencia. Nivel 1. Campamento Sangriento, 1983. Lanzada en 1983, Campamento Sangriento se destacó entre la avalancha de slashers de campamentos de verano porque se enfocaba menos en la violencia gráfica y más en lo que yacía bajo la superficie. La película sigue a Angela, una adolescente callada que llega al campamento Arawak junto a su primo Ricky. Desde el principio parece diferente a todos los demás, retraída, tan distinta del bullicioso grupo a su alrededor que casi la convierte en un blanco. She's a real carpenter's dream. Flat as a board and needs a screw. That's enough. Pronto las actividades del campamento dan un giro inesperado. Encuentran a un chico ahogado. Luego una enorme olla de agua hirviendo se vuelca sobre un cocinero, quemándole la piel y dejándolo aullando de agonía. La película muestra sus ampollas en carne viva mientras él se araña el propio rostro y el personal intenta sujetarlo. La gente empieza a morir de formas impactantes, picaduras de avispas que provocan un colapso grotesco, flechas disparadas en la oscuridad, y nadie sabe qué cara alegre podría desaparecer a continuación. It can't be you. It can't be. It can't be. La película quizás habría quedado como otro título de terror genérico de no ser por sus momentos finales. Tras una serie de incidentes, la historia revela que Angela, la presencia silenciosa en el centro de todo, no es quien todos creían. Angela no es Angela, sino su hermano Peter, criado como niña tras una tragedia familiar. Why, I believe it means angel. Why, yes, I'm sure it does. I know you're going to like that name. Won't you, Peter? La última escena la muestra sin ropa, su cuerpo revelado, como el de Peter. Ya no es una chica que vive bajo la identidad de su hermana muerta. Esta revelación llega de la mano con la imagen de Angela sosteniendo una cabeza cercenada, los ojos bien abiertos, la boca congelada en un gruñido casi animal. El vecino número 13, 2005. El vecino número 13 sumerge al espectador directamente en la mente de Yuzo Murasaki, un hombre que nunca logró escapar del trauma que le dejó su acosador Toru Akai durante los años escolares. Al mudarse a un destartalado edificio de departamentos, Yuzo descubre que sus peores recuerdos ahora viven justo encima de él. Solo en el departamento número 13 comienza a revivir su turbulenta infancia y los golpes del pasado. La paranoia se va apoderando de él y ya no puede contener a su personalidad oscura. Su alter ego, el número 13. En la obra de construcción, un compañero de trabajo llamado Seki nota el comportamiento extraño de Yuzo e intenta advertir a Akai. Pero antes de que pueda escapar, el número 13 ya lo está esperando. Sin forcejeos ni ningún espectáculo, el número 13 mata a Seki. El edificio tampoco es más seguro. Un vecino entra en conflicto con Yuzo y el número 13 emerge. No hay preparativos elaborados ni persecuciones. El asesinato ocurre casi de manera secundaria, reforzando lo desconectado que está el número 13 de toda empatía o remordimiento. Una de las secuencias más infames de la película involucra al número 13 sosteniendo a un niño durante uno de estos actos, para luego ahogarlo en el baño de una escuela, todo ejecutado con una precisión helada. La historia lo deja claro: cuando el sufrimiento de alguien nunca es reconocido ni resuelto, el resultado no permanece oculto. Encuentra su salida a menudo de formas que nadie quiere imaginar. Nivel 2. Ojos sin rostro, 1960. Ojos sin rostro de George Franju de 1960 prescinde de los sustos esperados o los tropos góticos habituales, pero se gana su reputación por centrarse en la experiencia médica llevada al extremo.
La película sigue al Dr. Genesier, un brillante cirujano consumido por la culpa. Tras un accidente automovilístico que dejó desfigurada a su hija Christiane, se lanzó en una misión persistente por restaurarle el rostro. Ne pleure pas, ma chérie, je t'en supplie. Je réussirai, je te jure. Je n'y crois plus. Su obsesión cruza las líneas con rapidez, ordena el secuestro de mujeres jóvenes. Su asistente lo ayuda a traer a víctimas sin cuestionarlo, tratando el proceso como una rutina, llevándolas a una finca apartada donde las mantiene en un laboratorio oculto con perros enjaulados y una sala de cirugía grotesca. Lo que perturbó al público en 1960 y sigue causando escalofrío hoy es la forma en que se muestra el proceso quirúrgico. Frank Yu no se apresura en la operación, muestra cómo la piel es cuidadosamente separada del cuerpo, mientras el Dr. Genesier extrae los rostros de las víctimas para injertarlos en su hija. Durante todo el filme, la presencia de Christiane añade otra capa de tensión. Oculta tras una máscara blanca sin expresión, se desliza en silencio por la casa como una figura fantasmal que recuerda al espectador el costo humano detrás de la obsesión de su padre. La máscara en sí misma se convirtió en una de las imágenes icónicas del horror europeo. En las primeras proyecciones, varios espectadores se desmayaron porque la película se asemeja más a una documentación médica en crudo que a las habituales escenas de terror. El horror no radica únicamente en la violencia ejercida sobre extraños, sino también en la silenciosa existencia que Christiane debe soportar, atrapada en el anonimato esperando el próximo procedimiento grotesco de su padre, enmascarado como deber paternal. Strangeland, 1998. Strangeland de 1998 es conocida por sumergirse de lleno en los lugares más oscuros a los que puede llevar el Internet, años antes de que los chats en línea se convirtieran en algo cotidiano. El capitán Howdy, cuyo nombre real es Charlton Hendricks, acecha los primeros chats en busca de adolescentes desprevenidos, atrayéndolos con falsas promesas de fiestas y diversión. Engancha a jóvenes en busca de emociones y los invita a su casa, que está organizada menos como un lugar para festejar y más como un laberinto de sufrimiento. La primera señal de que algo está mal es cuando Genevieve y su amiga desaparecen tras acordar encontrarse con este misterioso personaje en línea. Howdy tiene su propia justificación para lo que está a punto de hacer, un despertar espiritual. But try and help another human being achieve a higher level of spiritual and sensual awareness. Pero su interpretación de ese despertar se vuelve aterradora rápidamente. Está enfocada en infligir alteraciones físicas por la fuerza. Su guarida podría confundirse fácilmente con una instalación médica abandonada, con equipos quirúrgicos esparcidos por las mesas. Perfora piel, clava metal en partes del cuerpo y cose bocas. La víctima es transformada permanentemente, destrozada y dejada mutada. Cuando las autoridades encuentran a una de las chicas, su cuerpo revela las marcas de la obsesión de Howdy. Rostros cosidos, carne perforada y distorsionada con agujas, cuerpos marcados a fuego, cicatrizados y contorsionados en formas de sufrimiento extremo. Lo que hace Strangeland tan difícil de ver es su insistencia en confrontar al espectador con la cara sin filtros de la cultura del fetiche, retorcida en algo brutal y no consensuado, que sigue siendo una conversación relevante décadas después. Pero por supuesto que nosotros no te llevaríamos a esos chats siniestros. Solo sigue viendo videos como este dando al botón de suscribirte. Nivel 3. Freeze Me, 2000. Esta película gira en torno a Chihiro, quien lucha por llevar una vida normal en Tokio, trabajando en una oficina y preparándose para casarse. Sin embargo, no hay paz. Los hombres que la lastimaron años atrás regresan a su vida y deciden que no debería poder seguir adelante. El encuentro no es una intrusión aleatoria. Esos hombres filmaron lo que le hicieron a Chihiro en su ciudad natal 5 años antes, y ese video se convirtió en su arma. Es así como intentan manejarla, asegurándose de que permanezca en silencio y con miedo, amenazando su trabajo, sus relaciones y su futuro. Se siente aún más atrapada cuando uno de ellos aparece en su departamento, entra por la fuerza e intenta reanudar su sufrimiento.
Y entonces, bajo una presión extrema, Chihiro toma una medida drástica, elimina la amenaza y esconde el cuerpo en su congelador. Con el primer cuerpo oculto, el ciclo se repite. Los otros dos agresores llegan, cada uno convencido de que puede controlarla, pero la situación se invierte. Ella los elimina uno tras otro, y cada vez el impacto es un poco menor a medida que el miedo es reemplazado por el entumecimiento. Ya no es solo un blanco, ahora ella toma el control. Compra más congeladores hasta que su hogar parece una morgue, casi un museo del horror. Está completamente aislada no solo de amigos o compañeros, sino de la propia realidad. Lo escalofriante es lo normal que se vuelve para ella revisar esos congeladores, a veces incluso hablarles a los muertos, convirtiendo esas cajas frías en la única parte de su vida que controla. Pierde su trabajo, y cuando su prometido descubre lo que ocurrió, la abandona añadiendo otra capa a su tormento. Hacia el final, ni siquiera el prometido se salva. Los congeladores siguen llenándose, el departamento se ahoga en muerte y silencio, y Chihiro pierde el control hundiéndose en su mundo hecho a la medida, hasta que no queda nada más que el frío. K-Shop, 2016. K-Shop no se molesta en endulzar su premisa ni en suavizar la violencia para los más sensibles. Sala, un estudiante británico-turco con sueños mucho más grandes que el grasiento negocio familiar de kebabs, descubre que cada noche las multitudes borrachas se vuelven más agresivas, descuidadas y crueles. Two parties involved in a large altercation? Yeah, it all happened pretty quickly. It's more like a brawl, to be honest. Great. Do you not need anything else? Cuando la vida de su padre llega a su fin dentro del local durante un enfrentamiento con un grupo de clientes ebrios, la tensión cotidiana estalla de inmediato. Salah está solo, abrumado y atrapado viendo cómo lo peor de la vida nocturna británica se despliega justo frente a sus ventanas cerradas. Cuando Salah mata accidentalmente a un cliente violento durante uno de sus enfrentamientos nocturnos, procede a deshacerse del cuerpo de la única manera que conoce, donde ha pasado toda su vida, en la tienda de kebabs. Hi, I just slammed on head into the fry and yeah. Oh, well, that's perfectly reasonable, Mr. Kebabman. We'll just come over and pick up the body. Desde la freidora hirviendo hasta la molienda y el porcionamiento de la carne, no hay cortes rápidos que ahorren al espectador la nauseabunda realidad. La historia casi te engaña haciéndote creer que esto podría ocurrir de verdad en cualquier calle de fiesta típica. Pronto corre la voz de que los kebabs de Salah saben mejor que nunca, y los habituales borrachos siguen volviendo, exigiendo más. El ciclo se intensifica, borrando la línea entre necesidad y obsesión. Mate, that's awesome. That's the best kebab I've ever had. Cada nuevo cliente se convierte tanto en una amenaza potencial como en un participante involuntario en la versión de justicia de Salah. Lo verdaderamente inquietante es ver cómo Salah se hunde cada vez más con su deterioro psicológico expuesto en carne viva. Cada acto es más frío que el anterior. Cada víctima es más fácilmente justificable en su mente que se desintegra. Autopsia, 2008. Autopsia de 2008 nunca deja de relajarse al espectador. Un grupo de jóvenes adultos muy afectados tras un accidente de tráfico terminan no en manos de cuidadores amables, sino en un hospital de Luisiana que rápidamente revela ser todo menos seguro. Despiertan en el hospital Mercy, pero cada paciente es separado. Bobby desaparece de la vista casi de inmediato, dejando a Emily y a los demás para navegar la sospecha y el pavor que acechan en cada pasillo. Uno de los personajes, Jude, se pone inquieto y aburrido. Deambula para terminar sumido en un estado de aturdimiento narcótico, encerrado en una sala de autopsias, rodeado de instrumentos afilados y en pleno viaje entre bolsas de cadáveres. Hey, come on, man, this ain't funny. Hey, come on, man, I just dropped this. Dimitri es el siguiente, primero aterrado por el vecino de la cama del lado que sangra por botones. Luego es abierto en canal y sus órganos son extraídos, colocados en hielo por el personal sin que nadie pestañee ante lo que está haciendo. Doctor, am I going to be okay?
I don't think so. Claire queda deambulando solo para ser atraída más profundo en las instalaciones. Es atacada por un ser esquelético y demacrado, luego obligada a ver cómo los intestinos se derraman. Su calvario termina cuando es golpeada y queda inconsciente con un objeto contundente, su cabeza grotescamente dañada. Emily, intentando encontrar a Bobby, se topa de frente con un miembro del personal lijando las huellas dactilares de una mano cercenada, borrando la evidencia tan metódicamente como sea posible. Emily también termina atada a una mesa para una lobotomía improvisada. El doctor intenta abrir su cráneo manualmente, deteniéndose solo para pedir un taladro eléctrico cuando el proceso resulta ineficiente. Y una enfermera dejada a cargo de la supervisión disfruta metiendo un dedo en el cráneo expuesto, escalando el horror al verter antiséptico directamente en la herida. Al final se revela que el Dr. Benway intenta salvar a su esposa a cualquier costo, lo que significa que ningún paciente es visto como una persona, sino como una necesidad para cosechar órganos o experimentar. I'm not nearly as vain as it looks. All these awards and compensation are really a means to an end. This hard work has allowed me to move down here and open this clinic for people who really need the help. Todo el hospital está diseñado para atrapar, confundir y mantener a los huéspedes desprevenidos hasta que sea demasiado tarde. Los pacientes llegan, pero nunca salen. La víctima, 2010. Un joven es arrancado de su rutina emboscado y despierta desorientado en una prisión improvisada en el sótano, bajo la luz fría de fluorescentes y paredes anónimas. Así comienza La víctima de 2010. Las voces del Dr. Volk y su asistente George empiezan como instrucciones. Levántate, come, haz lo que se te dice. Pero las cosas escalan con rapidez hacia algo mucho más perturbador. Día tras día el cautivo es golpeado con mangueras de agua, medio hambriado y con las yemas de los dedos quemadas. Todo antes de que emerja el verdadero propósito de su confinamiento. Volk no simplemente castiga, destruye cada fragmento de la identidad del hombre, imponiendo nuevos hábitos y apariencias que borran quién era. I expect the utmost cooperation from you in the time we're going to spend together. Do you understand? Aparecen instrumentos médicos, el cautivo es cortado, alterado, sometido a procedimientos diseñados para remodelar su biología fundamental. Castración, cirugía estética, dosis hormonales. Cada paso está calculado para erosionar la resistencia hasta que el propio cuerpo ya no encaja con el recuerdo de quién se supone que es. Lecciones de etiqueta suenan desde parlantes, vestidos reemplazan los jeans, y sus reacciones son analizadas por un doctor decidido a eliminar todo rastro de su antiguo ser. I can't stop crying. I have something for you to wear. What's that? Put it on. Why? El objetivo es metódico, no solo es la transformación sino el borrado total, exigir una sumisión al control obsesivo de Volk hasta en la forma de hablar y moverse del cautivo. El duelo de Volk por su hija y su aparente obsesión con ella convierten a la víctima en un lienzo. El hombre debe dejar de existir como tal y en su lugar convertirse en un sustituto de la hija que Volk perdió. Los repetidos intentos de fuga son respondidos con penalidades que escalan. Un desmayo aquí, una ronda de procedimientos forzados allá. Su memoria ya no puede ser de fiar a medida que la nueva identidad se fusiona con su mente. Las motivaciones de Volk están arraigadas en la venganza, pues se revela que el hombre estuvo involucrado en el sufrimiento de su hija. El horror es menos sobre las respuestas y más sobre el proceso, la sumisión y el despojo fundamental de la identidad de alguien a través de todo, desde cirugía hasta conducta. Nivel 4. The Seasoning House, 2012. Pocas películas son tan perturbadoras como The Seasoning House. Este drama de terror británico dirigido por Paul Hayed se sitúa en los escombros del conflicto de los Balcanes, capturando un entorno donde la ley se ha derrumbado y la crueldad prospera. Los primeros momentos siguen a soldados irrumpiendo en un pequeño pueblo, matando a sus habitantes y secuestrando a chicas para venderlas en el decrépito burdel de Victor. Whatever life you knew, it's gone. There is nothing outside these walls for you to believe in anymore. Your life now is here, with me. Aquí la película se centra en Angel, una huérfana sorda y muda marcada por el trauma, temporalmente salvada del destino de las demás para trabajar como asistente de Victor. Angel pasa sus días moviéndose de habitación en habitación, inyectando un potente
en las venas de las chicas cautivas para que queden inmóviles y dejen de resistir. Las incorpora una vez que los hombres se han ido, limpia la sangre de sus heridas e intenta asegurarse de que la próxima vez no sea peor que la anterior. Angel casi nunca intenta hablar, incapaz de escuchar los gritos a través de las paredes, pero entiende lo que está ocurriendo. Ser muda y sorda mantiene a Angel tanto invisible como crucial. Hace amistad con otra chica, Vanya, que sabe el lenguaje de señas. My father was deaf. He is dead. Pero las cosas empeoran cuando los soldados que mataron a la familia de Angel regresan por la noche cargando botellas y trayendo su propio terror. Vanya es arrastrada y dejada con Ivan, uno de los peores hombres. Angel se esconde en el techo observando cómo el cuerpo de Vanya queda inmóvil y Ivan abandona la habitación con las manos ensangrentadas. Cuando Angel se arrastra hasta el lugar y encuentra el cuerpo sin vida de Vanya, toma una cuchilla y la usa por primera vez, sorprendiendo a Ivan cuando regresa. What the f is happening in there? Right! Ivan! Victor! Victor! La casa se convierte en un laberinto de persecución mientras ella es cazada por quienes afirman ser sus dueños. No hay villanos con grandes planes, solo hombres ordinarios convirtiendo la miseria en una industria. La represalia de Angel es un último aliento de supervivencia en una guerra sin reglas. Exhibit Day 2007. Todo un Exhibit Day de 2007 gira en torno a la videocámara de Judith. Es un testigo que no pierde ni un momento mientras la familia King se acerca al desastre. Se ve a la familia intentando mantener las apariencias, el optimismo que surge cuando Andy, el padre, anuncia un gran ascenso, sueños de una casa en la playa, todo siendo grabado día tras día. Judith, detrás del lente, se mantiene en un segundo plano registrando fiestas, peleas y secretos. También filma a su vecina Claire revelando una infatuación privada. La familia King es llevada al límite por problemas financieros que solo empeoran día tras día. Andy no obtiene el ascenso con el que contaba, pero intenta ocultarlo. Oh, you're talking about the promotion. Oh, well, I got that. Promised, didn't I? La farsa pasa factura. Se puede notar en sus cambios de humor, en sus extraños arrebatos en las fiestas y en su creciente sospecha de que la familia habla a sus espaldas. Judith lo capta todo. Su cámara nunca se apaga, convirtiendo la vida familiar en una especie de cinta de vigilancia. Eventualmente el amigo de Andy, Ray, aparece en una fiesta en la piscina con el rostro golpeado, insinuando violencia. What? You never even got the job. Su enfrentamiento revela que Andy pudo haberle hecho daño por beneficio propio mientras su propia familia comienza a darse cuenta de que ha estado mintiendo. El deterioro de Andy se vuelve más evidente, empieza a registrar habitaciones, la videocámara lo capta revolviendo las cosas de su hijo Joe y encontrando evidencia de consumo de sustancias, al tiempo que descubre que el apego de Judith a Claire no es tan inocente. Las peleas resultantes se vuelven más amargas, la privacidad desaparece y te quedas con un registro en tiempo real de la familia desmoronándose. Las tensiones llegan al punto de quiebre cuando Andy cierra la casa con llave, apaga las luces y acorrala a la familia. Lo expone todo, los secretos de Judith y la vida oculta de Joe, sin vacilar, como si leyera de una lista. Look, Angel, you know, You've just outed your daughter, you No, freak! Angel, look, I just didn't want you to have the pressure, that's what I'm saying. Lo que sigue es brutal en su contundencia. La perspectiva de la cámara se vuelve sobre Andy mientras se torna más frenético, amenazante e impermeable a la razón. Andy está ahora completamente fijo en su plan, eliminar a la familia. Arremete contra Joe, su esposa grita y él lo aplasta en un abrazo que se vuelve letal. Uno por uno lleva a cabo sus planes. En los últimos instantes, la videocámara cae y muestra el rostro de Judith, dejando el desenlace perturbadoramente sin resolver. La caverna. La caverna de 2008 sigue a 8 exploradores que se internan en un sistema de cuevas en Kazajistán sin saber realmente en qué se están metiendo. Desde el principio hay una sensación de que quien o lo que sea que está dentro de la cueva no es una amenaza ordinaria.
Una sensación que se agudiza cada vez que la luz de sus lámparas de casco rebota en las paredes, mostrando lo justo para mantenerlos adivinando qué podría acechar más allá del siguiente recodo. She's right. Footprint. Well, then somebody move the cord. Or something. La claustrofobia es constante, apretando a medida que los miembros del grupo desaparecen uno por uno, dejando al resto en pánico mientras intentan descifrar si se han aventurado demasiado lejos, o si algo los está observando. No tardan mucho en descubrir que la cueva es más que piedra vacía. Hay pistas del peor tipo. El cuerpo de un colega dispuesto y envuelto en pieles de animales como una ofrenda grotesca, con carne cortada del hueso con un toque muy personal. Encuentran viejas fotografías de sobrevivientes de un accidente de avión, o eso parece, hasta que las fotos apuntan directamente a la historia perdida enterrada en la cueva. Peter. Russian. Yeah. He would have been 24. El grupo se ve obligado a revisar los restos del desastre anterior, y pronto cae la comprensión. Lo único que queda para comer no es comida en absoluto. Es alguien que conocían, un amigo muerto convertido en raciones de supervivencia. La comida no deja ningún consuelo, solo náuseas e incredulidad mientras mastican y tragan, porque no hay nada mejor esperando en la oscuridad. Cuando el monstruo finalmente se da a conocer, no es algo imaginado ni una fuerza sobrenatural. Se revela como Peter, un hombre que sobrevivió al accidente de avión y que lleva años sobreviviendo en aislamiento, transformado por la cueva en una versión primitiva y salvaje de la humanidad. El horror del grupo se dispara no solo porque Peter sea brutal, es capaz de acabar con vidas de un golpe, lanzar a los supervivientes como si fueran papel y tomar lo que quiere con absoluto desprecio. No vacila ni habla, simplemente actúa por instinto animal y una fuerza distorsionada nacida de años atrapado en la oscuridad. La película no tiene cierre, todo termina en silencio dejando a Peter solo una vez más. Carver, 2008. Carver de 2008 comienza como tantas otras películas de terror, un fin de semana de campamento con un grupo de amigos que termina tomando un giro siniestro e inesperado. Las cosas se ponen extrañas con rapidez cuando el grupo llega a un trato con el dueño de un bar local, aceptando ayudarlo a recuperar suministros de una cabaña cercana a cambio de bebidas gratis. Dentro de esa destartalada cabaña de almacenamiento, el grupo encuentra viejos rollos de película y al encontrar un proyector deciden ver qué hay en ellos. Al principio parece una película de terror barata, pero la reacción en la sala cambia con rapidez. El metraje es crudo, mostrando personas sufriendo daños gráficos y desmembramiento en un entorno que se parece inquietantemente al propio. Hay un cambio de curiosidad a terror cuando guardan los rollos e intentan sacudirse las imágenes, pero es imposible perder esa sensación de peligro inminente, especialmente porque quien hizo esas películas podría seguir por ahí. Desde ese punto desciende al tipo de daño corporal explícito raramente mostrado en el cine convencional. Una secuencia infame involucra a un personaje masculino sufriendo una castración, capturada desde una perspectiva implacable y de primer plano que evita los cortes, obligando a los espectadores a presenciar cada momento sin ningún respiro. Hay otra escena que muestra a alguien pisando un clavo, la cámara siguiendo la punta afilada mientras desgarra la carne. Los antagonistas, conocidos como los hermanos Carver, no son monstruos sin rostro, son hombres que se deleitan con lo que están filmando. Se ven a sí mismos como creadores obsesionados con hacer sus propias películas y dispuestos a hacer cualquier cosa por unas cuantas escenas más. Cada acto, cada fragmento de violencia es documentado por estos hermanos, haciendo de las cámaras una amenaza tan grande como los cuchillos o las sierras. Nivel 5. Excisión, 2012. La película de 2012, Excisión, se centra en Pauline, una adolescente marginada obsesionada con su hermana menor, Grace, quien sufre de fibrosis quística y necesita desesperadamente nuevos pulmones. Pauline está decidida a demostrar su valor ante su madre, quien ejerce un control casi total sobre el hogar y muestra poco afecto hacia su hija mayor.
Esta dinámica crea una bomba de tiempo en casa, pero la mayor parte de la tensión está en la propia mente de Pauline, donde fantasías perturbadoras y gore médicos son representados con un detalle vívido y casi abrasivo, sugiriendo su necesidad de aprobación. En estos momentos oníricos, Pauline no tiene reparos en interactuar con cuerpos mutilados o bañarse en sangre. Actúan como su escape y su afirmación de control en un mundo donde se siente impotente y rechazada. La escuela no le ofrece alivio y el comportamiento de Pauline inquieta cada vez más a compañeros y adultos. En un momento deja a todos boquiabiertos con preguntas sobre la transmisión de enfermedades en escenarios extremadamente tabú, evidenciando que sus intereses mórbidos han arrasado con los límites normales. What new transmitted disease can I expect to acquire? Todo estalla cuando Pauline decide que la única forma de salvar a Grace es tomar las cosas en sus propias manos. Mientras su madre está afuera, Pauline droga a su padre y restringe sus movimientos. Luego atrae a una chica del vecindario y la deja inconsciente, repitiendo el mismo método con la propia Grace. El garaje ha sido transformado en un quirófano improvisado, abastecido con herramientas de cocina y la determinación de alguien totalmente convencido de que está haciendo lo correcto. Sin vacilar, abre ambos cuerpos, extrae los pulmones de la chica sana e intenta el trasplante en Grace, creyendo que el amor y la voluntad pueden superar su falta de experiencia o preparación. Su incapacidad para ver el horror del acto es lo que le da a la película su inquietante filo. La madre de Pauline llega a casa ante una escena aterradora, su esposo atado, el garaje lleno de sangre y su hija mayor explicando el éxito de su cirugía casera. I didn't know what to do with her body after I successfully retrieved the lump, so I practiced my incisions. La escena es directa, pero la incomodidad es total. El desenlace de excisión perdura mucho después de verla, porque la violencia es perturbadoramente tranquila y arraigada en un desesperado esfuerzo por ser una buena chica digna de ser querida, aunque signifique hacer lo impensable. Secuestrados, 2010. La velada comienza tranquila, con una familia disfrutando de su lujosa casa nueva, pero todo cambia cuando 3 intrusos enmascarados irrumpen por la puerta sin previo aviso ni razón, destrozando cualquier sensación de seguridad. Esa es la premisa de Secuestrados de 2010, un thriller de terror español sobre invasión domiciliaria. Uno por uno todos son reunidos, despojados de sus teléfonos y sin opciones. El padre Jaime es llevado por el supuesto líder obligado a punta de cuchillo a retirar dinero de un cajero tras otro, con cada desviación de su plan amenazado con consecuencias en casa para su esposa Marta y su hija Isa. Nunca está claro si alguna decisión será la correcta, solo que el reloj avanza sin piedad y los criminales parecen tener todo el tiempo del mundo. Un novio que aparece sin saber lo que ocurre es inmediatamente sometido, convirtiéndose en otra pieza en su juego. Con cada nueva llegada, el nivel de amenaza aumenta. Un guardia de seguridad en la puerta recibe un corte en la garganta, su visita terminada en segundos. Los intentos de escapar llevan a los criminales a nuevos niveles de furia. Entre los momentos más injustificables, un rostro golpeado hasta quedar irreconocible y una cabeza atada con una masa. La fuerza tan descontrolada que no deja lugar a dudas sobre las consecuencias. Cuando la desesperación se apodera, otro personaje intenta intervenir solo para recibir un disparo. La supervivencia aquí es solo resistencia, minutos que se arrastran mientras otro miembro de la familia es apuñalado repetidamente en el estómago. Para cuando la película toma su giro final e irremediablemente oscuro, casi todos han sido reducidos a la versión más vulnerable de sí mismos, su capacidad de lucha desgastada tanto por el asedio físico como psicológico. Las decisiones técnicas de la película, largos planos sin cortes y montaje mínimo, atrapan a los espectadores junto a la familia sin ningún alivio, sin ofrecer catarsis. Estás atrapado en una pesadilla y no hay forma de despertar. Stoic, 2009. La historia de Stoic de 2009 es una representación de la crueldad dentro de una celda de prisión. Cigarrillos, historias, apuestas sin importancia. Comienza casi de forma típica, solo hombres pasando el tiempo.
Cuando Mitch, el nuevo compañero de celda, pierde un desafío y se niega a comer pasta de dientes, el ambiente se torna feo. I'm not gonna eat this toothpaste, man. What do you mean you're not gonna fucking eat the toothpaste? He's not gonna eat the fucking toothpaste? La intimidación es casual al principio, luego implacable. Un jabón envuelto en una toalla se convierte en un arma. El grupo lo presiona verbal y físicamente, insistiendo en que las reglas deben cumplirse. Lo obligan a comerse la pasta de dientes sin importarles cuando se atraganta y tiene arcadas. Mitch no encuentra respiro. La siguiente ronda de humillación es más cruel. Bebidas mezcladas con sustancias del inodoro, risas cada vez que tiene náuseas y más empujones. Come on. It's just a little coffee, a little salt, a little peppers. Come on. Let's see you drink it. Smells good. Es acorralado para consumir el desastre a pesar de sus protestas. El juego se convierte en algo brutal. Su sufrimiento escala cuando el grupo decide que su vómito no es suficiente. Se le ordena limpiar con la lengua. Cada vez que Mitch intenta resistirse o pedir ayuda, las cosas empeoran. Es inmovilizado contra el suelo y obligado a beber más líquidos inmundos como castigo por presionar el botón de emergencia. Luego los hombres empiezan a turnarse, llevando los límites cada vez más lejos. No hay escapatoria, no hay interrupción. Al final el grupo decide una solución permanente, convencer a Mitch de que no hay alternativa más que quitarse la vida, con la promesa de que su acto les ayudará a obtener sentencias más cortas. Orquestan su muerte desde preparar las sábanas hasta empujarlo a realizar el acto final mientras ellos observan. La película no termina con redención, sino con entrevistas, coartadas vacías y un arrepentimiento que nunca redime a nadie. Human Pork Chop, 2001. Dirigida por Benny Chan-Shi-chun, Human Pork Chop es una película de categoría 3 de Hong Kong lanzada en 2001, que gira en torno a los eventos de uno de los incidentes criminales de la vida real más perturbadores en la historia de Hong Kong. La película se sumerge en la historia de una joven que trabaja como prostituta y se involucra con una banda de las triadas debido a su desesperada necesidad de dinero. En lugar de glamorizar nada, la historia se despliega con escena tras escena de humillación, coerción y crueldad sin filtros por parte de los miembros de la banda, cada momento empujándola más hacia el aislamiento, la sumisión bajo el efecto de narcóticos y la desesperanza. Es golpeada, burlada, exhibida y despojada de toda dignidad. Y este no es el tipo de violencia caricaturesca o pensada para el impacto. Es el tipo que revela cuán poca empatía están dispuestas a extender algunas personas hacia otro ser humano, especialmente cuando están convencidas de que les ha robado. El grupo la trata como una moneda, un objeto y algo de lo que deshacerse en lugar de una persona. Su lógica fría significa que todo vale. Obligarla a consumir cosas que nadie debería consumir y mantenerla apenas consciente para que no pueda luchar ni huir. Lo especialmente perturbador es el realismo. La película está basada en el real caso de Hello Kitty de 1999 en Hong Kong, sobre el cuerpo de una mujer descubierto con partes escondidas en un muñeco de Hello Kitty y en otros lugares del departamento. La historia real de la víctima se entrelaza con la narrativa de la película, sus intentos de escapar de la acción y su mundo de callejones sin salida, su deseo de ayudar a su familia y su caída final en manos de monstruos. Nivel 6. Girl Hell, 1999. El mundo de Misaki en Girl Hell 1999 es sofocante desde el principio. Misaki nunca puede olvidar lo atrapada que está, ni lo sola que puede estar uno. A los 17 años tiene cargas que incluso la mayoría de los adultos nunca enfrentaría. Hace malabares cuidando a una hermana postrada en cama e irresponsiva con una madre que simplemente ha desaparecido dejándola navegar sola.
La casa está destrozada, la cocina hecha un desastre y los gritos retumban por el pasillo. Nada es seguro, nada es estable. La presencia del padre tampoco ofrece consuelo. Cada día comienza con angustia en lugar de esperanza. Al levantarse ya está al límite, preparándose para la furia de su padre, sus manos, sus palabras, la forma en que la mira a ella y a su hermana y el desastre que ha hecho de ambas vidas. El hecho de que su hermana esté herida por un accidente de tráfico solo hunde el cuchillo más profundo. Cuidar a alguien que apenas puede moverse significa ser recordada constantemente de que las cosas antes eran mejores y ahora no lo son. 何年か前に母親が蒸発してからその姉ちゃんが交通事故かなんか起こしてすっげえ優しい子だって近所でも評判でさ Hay algún escape, aunque difícilmente. Una mujer sin hogar con problemas mentales en la calle hablando sola y cargando una muñeca sucia como si fuera su salvavidas. Misaki le lleva lo que puede, sintiéndose atraído hacia ella porque incluso en el caos de su locura hay algo real, algo que se siente más gentil que lo que la espera en casa. Pero las cosas empeoran. Dos hombres merodean por su vecindario y su violencia es metódica. Buscan mujeres y las atacan con un bate de béisbol, dejando cuerpos golpeados, destrozados y despojados de su dignidad 2 veces, y luego otra paliza como si estuvieran decididos a borrar cualquier apertura para la esperanza o supervivencia. Los rostros de los hombres no registran culpa ni duda. Sus ataques son rutinarios, como si realizaran tareas domésticas, y eso es lo que lo hace más perturbador. Para Misaki, cualquiera podría ser la siguiente. Ella, la mujer sin hogar, alguien más con la mala suerte de estar en el lugar equivocado. No hay protección, no hay héroe esperando salvar el día. Solo hay supervivencia y a veces ni siquiera eso. Crazy Murder 2014. Crazy Murder de 2014 se sumerge directamente en el caos de los rincones más olvidados de la ciudad de Nueva York. Este personaje principal desaliñado, con ojos desquiciados y sucio, arrastra a los espectadores hacia una mirada cruda y sin filtros de la decadencia urbana. 30 years old a month ago. Fuck you. Fuck you. No hay historia de fondo, no hay explicación, no hay intento de suavizar la brutalidad. El protagonista no es un justiciero ni busca venganza, simplemente deambula impulsado por instinto, cada paso impredecible, cada encuentro marcado por la violencia. Las secuencias gráficas y nauseabundas se acumulan. La cámara enfoca mientras él se lastima a sí mismo, sangra, hurga en sus heridas, mastica basura, se desnuda en la calle, defeca, unta inmundicias, come excremento en escenas prolongadas y repugnantes. Los peatones se convierten en blancos. Hay un momento en el que una víctima es noqueada y luego profanada de manera tan atroz que te hará apartar la vista. El personaje principal se pone en cuclillas y evacúa sin remordimiento alguno y sigue adelante. Los actos se sienten espontáneos, desconectados y nunca motivados por la razón, solo impulsos. I mean, he smells disgusting. There's really no way to understand somebody like that. What goes on in their head, it can't translate to people like us. Hay un episodio particularmente impactante. El protagonista no vacila cuando se enfrenta a un padre cargando un bebé. Las consecuencias se muestran en su totalidad sin empatía ni censura, filmado de forma tan directa y con cámara en mano temblorosa que nunca deja al público relajarse. Esta representación de la vida urbana arranca cualquier idea romántica sobre la ciudad. No hay nada misterioso aquí, no hay nada que resolver. August Underground Penance 2007. Esta película se destaca como una de las más notorias dentro de la escena del horror extremo, en gran parte por su incesante realismo y la forma en que nunca da tregua ni por un segundo. Dirigida por Fred Vogel, August Underground Penance de 2007 está filmada completamente desde la perspectiva de dos asesinos en serie, Peter y Krusty, mientras van de un crimen al siguiente con una cámara siempre en mano. Todo es grabado en cámara en mano e incómodo por diseño, como si el espectador hubiera sido arrojado a una cinta snuff, creando una experiencia visual de la que es casi imposible escapar. La reputación infame proviene de la forma en que la película se compromete a documentar la crueldad con un detalle exasperante y sin filtros.
Penance se apoya en el asco extremo. Las víctimas son sometidas a una intensa humillación, mutilación y destrucción psicológica. Las escenas incluyen a un hombre con clavos hundidos en varias partes del cuerpo, una familia violada en su propio hogar, instancias de degradación que continúan sin descanso durante largos tramos, partes reales de animales usadas en el set, actores vomitando realmente durante las tomas porque las cosas se volvieron demasiado convincentes. Vogel no quería cortes, solo un documento rodante de atrocidad. This ultra snuff stuff that the August Underground movies are is its own little branch. You're watching the personal home video of a serial killer. Los intérpretes, el propio Vogel y Christine Wiles, no solo son monstruos vacíos. Ocasionalmente su comportamiento cae en la normalidad, bromeando, mostrando afecto o vulnerabilidad entre sesiones de brutalidad, lo que paradójicamente los hace mucho más perturbadores. Al final, los dos personajes principales están tan destrozados por lo que han hecho a sí mismos y el uno al otro, que la propia pantalla parece contaminada. Nivel 7. Adiós, tío Tom, 1971. Adiós, tío Tom es el tipo de película donde cada fotograma desafía al espectador a no parpadear. Es un monodrama documental italiano de 1971, infame por recrear los horrores de la esclavitud estadounidense con un detalle despiadado. Sin endulcorantes, un equipo de falso documental recorre plantaciones del sur recreadas, barcos de esclavos, salas médicas, bloques de subasta y campos de trabajo forzado, observando cómo se despliegan las peores facetas de la naturaleza humana. Estos cineastas tamizaron documentos de la época, convirtiendo relatos históricos de tráfico humano y deshumanización en escenas tan gráficas y bizarras que muchos críticos la llaman una alucinación. God is white, and as long as God is white, we shall prevail over all other races. Algunas escenas son casi insoportables. Mujeres son inmovilizadas con cadenas y marcadas a fuego, sus cuerpos tratados como ganado en granjas de cría, mientras multitudes de blancos bien vestidos miran como si no pasara nada. Niños son exhibidos y vendidos en subastas, desnudados y palpados, sus identidades borradas, sus cuerpos marcados con números, algunos incluso entregados con tazones para comer restos del suelo bajo las mesas de los ricos dueños de las plantaciones. La película no se detiene ahí, muestra enemas forzados supervisados por expertos médicos que se refieren a sus sujetos como si fueran poco más que ganado. La cámara se demora mientras los esclavos son obligados a consumir sustancias repugnantes como castigo, con su humillación administrada por personas que apenas se molestan en mirarlos a los ojos. Las escenas de subasta alcanzan otro nivel de crueldad. A los hombres les arrancan los dientes uno a uno, las mujeres son exhibidas desnudas, y los espectadores se preguntan cómo estos actores soportaron la experiencia. Hay escenas de cría forzada, con mujeres haitianas embarazadas encerradas en corrales para simular las históricas granjas de reproducción, y comerciantes blancos declarando que esto es un negocio, no un crimen. Los compradores adinerados examinan, toman y miden cada parte de sus cautivos, comentando libremente sobre la carne como si estuvieran en una subasta de ganado. Lo que emerge es una crónica implacable, brutal y profundamente controversial que no solo expone los mecanismos de la crueldad histórica, sino que también genera indignación por recrear esas escenas para el entretenimiento. Cientos de extras haitianos sufrieron durante el rodaje, muchos de ellos supuestamente elegidos por su vulnerabilidad, lo que solo intensifica la reputación de la película como explotación. Ostermontag, 1991. En 1991, Ostermontag es conocida como una película de splatter underground alemana notoriamente extrema que realmente no le importa la estructura narrativa ni los personajes simpáticos. Esta película es pura provocación desde la primera escena. La historia sigue a Heiko, quien está obsesionada con sus hermanas gemelas, pero comete un error catastrófico al apuntar hacia la hermana equivocada. Es todo lo que se necesita para que todo se desmorone. Heiko termina en cuidado psiquiátrico tras su arrebato. Años después escapa convencido de que la gemela sobreviviente es la indicada para él y nada se interpondrá en su camino, ni la razón ni la moralidad, absolutamente nada.
Lo que viene después es lo que le ha ganado a Ostermog la reputación de una de las películas más nauseabundas que existen. Jaiko acecha y acorrala a su objetivo usando lo que tenga a mano. Agujas clavadas en zonas sensibles, personas azotadas hasta que la piel se abre, labios cosidos, ojos perforados, rostros quemados y revelados, todo en primeros planos y detallados. Cuando ocurren intentos de escape, la respuesta es feroz. Patadas, golpizas y humillación, incluyendo orinar sobre víctimas atrapadas incapaces de defenderse. Para la mayoría de las películas esto sería el clímax. Para Ostermontag es solo el plato principal. La película encuentra formas de intensificar la crueldad, llevándola mucho más allá de la incomodidad hasta la repulsión directa. Hay evitación, manos cortadas, carne desfigurada, consecuencias enteras dedicadas a mostrar el dolor infligido con instrumentos o puños. Una escena infame tiene a 3 hombres sometiendo a su víctima atada y silenciosa a humillación en un baño mugriento, terminando con risas burlonas. El núcleo emocional es el desprecio, no el miedo. Para el acto final, las escenas de remoción facial y órganos internos exhibidos ya no son impactantes, solo son parte del ritmo. La reputación de la película es bien merecida. Ostermontag nunca hace pausa para preguntarse el por qué ni para dar consuelo, solo continúa desnudando todo y sin pestañear ante nada. Si quieres ver más videos como este, no te pierdas el iceberg de las películas perdidas más perturbadoras.